Bien, listo. Primero que nada, agradeciéndoles por estar presentes este día, tomándose la molestia, conectándose, aprovechando su tiempo, educándose y continuando con la formación profesional de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a primero que nada despejar algunas dudas sobre lo que es el programa, ¿no? Recordándoles que este programa va a ser modalidad 100% virtual, van a tener lo que es las certificaciones de aprobación por módulo. Ustedes van a ir obteniendo mensual lo que es las certificaciones para la modalidad normal y para la modalidad del intensivo. Recuerden que ustedes van a ver solamente en el mes de octubre, que estamos empezando ahora, y el mes de noviembre ya culmina. En modalidad normal tienen octubre, noviembre, diciembre, enero, terminando en febrero. Son 5 meses. Tienen que estar al día con sus pagos para obtener sus certificaciones mensuales. Sin embargo, a los de la modalidad de intensivo van a tener las 5 certificaciones dentro de estos 2 meses. Los 5 certificados digitales se les van a ir entregando paulatinamente dentro de estos 2 meses, ¿no? Tienen que estar al día con sus pagos y van a ir recibiendo sus certificados. De la misma manera, lo que es el diploma al finalizar es tipo título, es A3, formato A3. Ustedes pueden retirarlo directamente de la oficina, pueden acercarse a Guayaquil, Urdesa Central, Bálsamos 920 Ilanes, o pueden solicitar lo que es el servicio del envío hasta su domicilio, su lugar de trabajo, no hay ningún inconveniente. El servicio del envío, por lo que se le envía por medio de Servientrega, es formato, es grandecito, no entra como documento, sino como paquetería. Se le pone una carpetita de plástico para que llegue de una manera adecuada, no se dañe, no se rompa, no se moje. El programa, recuerden que ustedes, tanto el intensivo como el normal, van a estar en el mismo horario, no cambia. El único beneficio del intensivo es que recibe su diploma con anticipación, ¿no? Bien, antes de dar paso al docente, le pedí que me regale unos minutitos. ¿Alguna duda que tengan para poderles aclarar y poder continuar con este programa? Les voy a escuchar. Doctor, muy buenas noches. Sí, cuéntenme. Una consulta. ¿El intensivo tiene el valor de cuánto? El intensivo es $75 y va a ser un solo pago. Si lo va a hacer mensualizado, usted con 9,50 está dentro del programa, tanto intensivo como normal, y de ahí lo que es el intensivo es cada fin de mes sus $35, ¿no? Son dos pagos, $35 en el mes de octubre y $35 en el mes de noviembre, y culminó los pagos. Esa es la modalidad Doctor, intensiva. buenas noches, una pregunta. Sí, cuénteme. Si puedo hacer un solo pago sobre la credencial, que serían 15, y el nuevo curso eso de contravenciones de tránsito, si puede ser un solo pago, serían $26. Claro, usted lo menciona como el foro. Lo que pasa es que también hay personas que no solamente están dentro, para aclararles, ¿no? Hay distintas personas invitadas en este momento de participar de su programa como formación judicial, el programa que ustedes están llevando. De externos lo van a ver como foro. Ustedes también lo pueden ver como foro. La única diferencia es que se le entrega una certificación adicional a los que no están en el programa, es distinta. Ellos cancelan un valor adicional y están dentro del programa. Me imagino que usted no es de asistentes legales, ¿verdad? Me imagino que usted debe ser de Sí, criminología o de algún otro programa. sí, soy de criminología, soy de mediador, soy de casi la mayoría de cursos que están ustedes promocionando. Ah, ya, perfecto, entonces. Sí, claro, no hay ningún problema. Puede adquirir lo que es la certificación aparte y lo que es hacer un solo pago del intensivo. No hay ningún problema. Ya listo, gracias. Ok, listo, pase bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda para poderla despejar en este momento? Sí, buenas noches. Una consulta. ¿Las clases del curso intensivo son todas las noches? No, solamente el horario que ya se le envió. Se le envió un PDF dentro del grupo. Ya se los voy a reenviar nuevamente. Ahí usted va a ver las clases exactas. Ustedes tienen 2 veces al mes lo que es la clase en vivo con su docente, y lo que es el aula virtual van a tener las lecturas, los controles de lectura, los videos. Ahí sí es recomendable que ustedes participen por lo menos unas 4 horas diarias, pero ya eso es
responsabilidad del estudiante. Nosotros no revisamos, no calificamos, no les afecta en nada en el programa a los que no puedan realizarlo, ¿no? De la misma manera, las clases en vivo no van a tener problema los estudiantes, la clase queda grabada, va a estar subida en su aula virtual, en Google Classroom. Vamos a programarles una reunión para que los que tengan dificultad de crear el aula virtual en Google Classroom puedan despejar esa duda más adelante, ¿ya? Una pregunta. Sí, cuénteme. El aula virtual para los intensivos, para la lectura de los videos y esas cosas, ¿nos van a mandar otro link o cómo vamos a hacer? Claro, el aula virtual de los del intensivo es distinta. Eso ya se los vamos a ir explicando más adelante por medio de grupos. Se les va a hacer una reunión únicamente para el tema del aula virtual. Eso no se preocupen. En este momento vamos a trabajar únicamente lo que es en clase en vivo. Hasta eso ya se les va a ir solicitando que ustedes mismos vayan creando su usuario. Los que no tienen porque son nuevos o recién están tomando este programa, porque ya hay estudiantes que vienen realizando otros programas, criminología, consultor diplomático, consultor judicial, consultor político, ya tienen experiencia en su aula virtual. Entonces, únicamente esta reunión va a ser para las personas que no han participado en ningún momento de nuestro programa y son nuevos, pues, ¿no? Para que tengan esa yo, ayuda. Mi Sí. estimado, ¿qué le voy a decir? Igual así uno haya pagado el curso intensivo, usted me dijo que no se conecte y pueda acceder gratuito a las clases hasta el final del curso. Porque es importante también escuchar a los docentes, uno aprende bastante. Correcto, sí. Correcto. La modalidad intensiva se creó para las personas que necesitan la certificación o el diploma con anticipación. Entonces, el beneficio principal para ellos es, como necesitan una anticipación, se les entrega el diploma, pero con ya voluntad de ellos si desean participar de las siguientes clases, porque igual el contenido del intensivo en el aula virtual va a tener un poquito más que la modalidad normal, ¿no? Va a haber un poquito más de información que la modalidad normal. Ah, perfecto. Amigo, ¿y el intensivo se va a ver criminalística o solo penal? No, el intensivo es de lo que estamos trabajando ahorita es asistentes legales, penal, procesal penal, tránsito, y familia y adolescencia, correcto. Solamente eso. Criminología es un programa totalmente aparte. Sí, criminología es otra cosa. Correcto. Sí, razón. Menores infractores y todo eso se debe tratar en el intensivo. Claro, ese es otro programa, eso es totalmente aparte. Correcto, mi estimado. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No afecta en nada que uno desconecte la camarita. No, de mi parte no. El docente, si ya le solicita cámara, ya, porque yo no soy el docente de esta clase de hoy. Ya mismo, en minutitos ya entra el docente y ya comienzan con él, no se preocupe. Muchas gracias. ¿Cómo es que se desconecta? Ya. Listo, entonces, ¿alguna otra duda para aclararla en este momento? Marjorie, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Marjorie. Bien, entonces, el docente me dice que 8:15 iniciamos la clase, ¿ya? Esperemos un ratito, ya van a retomar. Hasta Buenas eso noches. se conectan. Sí, buenas noches, cuénteme. Sí, una consulta. De lo que escuché, las clases del intensivo son 2 veces al mes, o sea, en vivo. Para esta fecha y hora. Cuénteme, compañeros, ¿desde dónde nos reunimos en esta ocasión? Desde la ciudad de La Tacunga, doctor. Buenas noches. Buenas noches desde Quito. Buenas noches desde Puerto Viejo. Buenas noches desde Guayaquil. Buenas noches desde Guayaquil. Buenas noches desde Esmeraldas. Buenas noches desde Cuenca. De Quevedo. Buenas noches desde Perú. Buenas noches desde Pedro Calvo. De Quito. Ok, me alegra, tenemos el sector lleno de todo el Ecuador, me encanta escuchar eso. ¿Cuántos compañeros somos en la clase? 62. 62, doctor, veo allí. 62 participantes. Son 62 los participantes.
Ok, pero me imagino que solamente hemos de interactuar los que estamos hablando en este momento. Yo creo que podría contar unas 20 personas, 30 personas. El ideal es que la mayoría de los estudiantes que están aquí aprovechen el tiempo y dedicación que nosotros como escuela legal le damos a ustedes. Por eso, tienen atención a los compañeros que ustedes puedan contactar, que si no, me imagino que vienen en un proceso ya que me imagino que suelen conocer. Si es el caso, sería bueno que comenten con sus compañeros para que de esta manera hacer más didáctica la clase, que todos puedan interactuar, porque existe una verdad única. Siempre existen subjetividades y procesos conformados por las estructuras sociales de nuestra propia entidad, de nuestro propio medio, lo que significa que las vivencias de una persona, tanto Esmeraldas, no va a ser la misma de Pedro Caro, otra no va a ser la misma de La Tacunga, otra no va a ser de Quito. Siempre va a haber su sistema de costumbre mediante el cual uno ha regido todas sus acciones. En ese sentido, también es aquí lo que viene a la clase, la materia de tránsito. Sí, se mezclan los chicos porque siempre doy clases de penal. Bueno, vamos a hablar acerca del derecho de tránsito y de la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, movilidad humana. Nosotros tenemos que comprender el espectro que rodea todo este derecho de tránsito. ¿Sí? Disculpe, maestro, se escucha entrecortado. Ya, permítame, es que... Y abogado, a mí Si también. nos ayuda con el audio, por favor, porque hay una interferencia. Muchas gracias, doctor. ¿Qué? ¿Y ahí? ¿Y ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se la escucha, pero un poco alejado. Ya, ok. Permítanme un segundo para conectar los auriculares, entonces. Sí. Okay, sí, perfecto. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? sí, sí se ¿Mejoró? escucha. Disculpe, Sí, doctor, pero se Ya, escucha con perfecto. interferencia. Sigue con sí, interferencia, doctor. sí, así con interferencia. Mientras usted conversa, se escucha una interferencia. Es un sonido de ¿Y fondo. ahí? No se escucha bien. Un sonido de fondo, ¿y ahí? ¿Me confirman si hay? Ahora sí, sí se la escucha. Ya, perfecto. Es que tengo que acercarme más a lo Listo. Sí, pero igual sí se entiende claro, con sonido de interferencia, pero sí se entiende claro. Ya, perfecto. Continuemos con la clase entonces, compañeros. Bien, nosotros tenemos que interpretar al derecho de tránsito bajo la óptica del derecho constitucional, puesto que la Constitución como carta fundamental de derechos es la madre de todas las leyes, en el sentido de que de ella devienen todas las leyes que rigen a nuestro país, lo que significa que para que exista una ley
necesariamente tiene que pasar por todo un proceso mediante el cual de aprobación, mediante el cual la asamblea debate en unas varias sesiones acerca de qué es lo que está tratando y cuál es el fin último de una ley. En este sentido, los legisladores aprobaron la ley reformatoria a la ley de tránsito y movilidad, tránsito y seguridad vial. Ya. Con esta ley trae muchas cosas interesantes que podríamos dar a conocer en este momento. En la misma ya habla acerca de un enfoque más avanzado acerca de los principios para que se inmiscuyen ya en el transporte terrestre, los principios constitucionales, puesto que en la anterior ley, esta solamente estaba direccionada más a un ámbito técnico, más sin embargo ahora la misma está acondicionada más de acuerdo a los estándares constitucionales requeridos por el medio actual. Esto es desde nuestra Constitución. Recuerden que nuestra Constitución está aprobada desde el año 2008, así que no podemos decir que es una Constitución nueva. No es, ya tenemos bastante tiempo con la misma y de hecho se han ido elaborando cambios estructurales dentro del gobierno estatal para que todos los peldaños del Estado estén de acuerdo a lo que demanda la Constitución. Ya. En ese sentido, nosotros como peatones, como estudiantes de derecho, como profesionales del derecho, comprendemos que como tenemos derechos y obligaciones, Así es. como tenemos derechos y obligaciones, estas obligaciones y estos derechos se van a demarcar tanto en un documento administrativo y en un documento para ejercer las sanciones. ¿Cuál es el documento que ejerce las sanciones? El Código Orgánico Integral Penal, dentro del cual nosotros vemos cómo está estipulada las contravenciones de tránsito y vemos en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre y Movilidad Humana, también vemos algo que reforma no solamente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, reforma los artículos específicos que hablan y mencionan las contravenciones. Aquí alguno de los compañeros podría buscarme en qué artículos se encuentran las contravenciones en el Código Orgánico Integral Penal. Deja lo último. ¿Sí? Revisar. Abogado, disculpe, ¿cuál es el nombre de la ley que menciona que tiene la reforma? Ya, dame un segundo. La ley de tránsito y movilidad. Ya, la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Las contravenciones de tránsito está desde el artículo 383. Del COVID, ve. Hablando tonterías. Exactamente. Bueno, ustedes se preguntarán por qué existen contravenciones mencionadas dentro de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, cuando uno habla acerca de lo del tránsito, pero sin embargo, esta ley no solo reformó a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, sino que también reforma el Código Orgánico Integral Penal. Ustedes se pueden preguntar por qué pasó esto. Pueden darme un argumento, alguien a forma de interactuar en la clase. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó? Porque ingresó el nuevo procedimiento de juzgación de las contravenciones de tránsito, el procedimiento expedito, y se clasificó las contravenciones de tránsito de manera de que puedan ser unas juzgadas de manera administrativa y otras de manera penal. Efectivamente, la respuesta. Bueno, esta ley orgánica de transporte, reformatoria de ley orgánica
Reforma la ley está orgánica, colgando. perdón, el Código Orgánico Integral Penal. ¿Mandé? Amigo, se me colgó. ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? ¿Sí? Ya, ahí sí, ahí sí. Ah, ya. Bueno. Así como mencionó el compañero, la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, de Tránsito y Seguridad Vial reforma el Código Orgánico Integral Penal en los artículos que habla acerca de las contravenciones de tránsito, puesto que anteriormente en estas contravenciones no solo ya la vamos a estudiar una por una, pero voy dando un adelanto para que vayan comprendiendo por qué la menciono. El Código Orgánico Integral Penal no solamente identifica cuáles son las contravenciones. ¿Qué es una contravención? Una contravención es una falta a la ley. Una falta a la ley que no es una falta que excede los límites permitidos por la sociedad. Por ende, no es sancionada ni juzgada como un delito. En ese sentido, se la juzga y se la caracteriza y encuadra de acuerdo a lo que es, de acuerdo a la conducta, de acuerdo a la acción. Porque sabemos que no toda conducta que nosotros realizamos es punible, es susceptible de una pena, pero sí es susceptible de una sanción. Por eso existen las contravenciones. Las contravenciones, así como lo comentó la compañera, se encuentran en el artículo 383. Las contravenciones de tránsito específicamente, voy a pedir que para manera de interactuar la clase, que alguno de ustedes la lea. ¿Quién desea leerla? ¿Qué artículo, doctor? Disculpe. El 365, cuando comienzan las contravenciones de tránsito de primero, segundo, tercero, cuarto. Exactamente, las contravenciones de tránsito. Las contravenciones de tránsito empiezan en el artículo 383. ¿Alguien desea leerlas? Abogado, prosigo con la lectura. Te escuchamos. Artículo Jordan. 383. Conducción de vehículo con llantas en mal estado. La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. Hasta ahí nomás, perfecto. Bueno, esto es como viene en consecuencia de lo que estamos manifestando. Si bien es cierto, tener las llantas en mal estado es una falta, puesto que el transitar de esta manera puede incurrir en que lamentablemente sucede un accidente de tránsito. Esto porque ya ha habido todo un análisis, consecuencias históricas, consecuencias dentro de las cuales han habido esquemas, han habido datos, han habido levantamientos de información, todo un estudio para realizar las leyes que hoy nos rigen en la sociedad, la verdad. Esto podría considerarse que es algo que puede ocasionar un incidente mayor. Más sin embargo, no es una conducta que sea susceptible de una pena mayor. Por eso es una contravención. Continuamos con las mismas, en esa misma línea, el artículo 384 habla acerca de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes y sujetas a fiscalización. Esto es una contravención, así como lo estaba mencionando. Esta se juzga de una manera dentro de la cual ya o sea, no es un delito, pero sí es una conducta que acarrea una sanción penal, puesto que la misma especifica la disminución de, a ver, disculpa, ya, la reducción de 15 puntos de su licencia de conducir y 30 días de privación de libertad.
Además, como medida preventiva, se retendrá el vehículo por 24 horas. ¿Qué significa esto? Que así como se encasillan a una contravención dentro de un rango en el cual no acarrea una sanción penal necesariamente, que no necesita una sanción de privación de libertad para que ésta sea superada, de las conductas van subiendo categóricamente hasta el grado de delito, puesto que el conducir bajo efecto de sustancias estupefacientes no está catalogado como un delito, más sin embargo está catalogado como una contravención, pero también se juzga como que si hubiese sido un delito menor, porque igual están dando una pena privativa de libertad de 30 días. En ese sentido, nosotros que estudiamos los derechos, tenemos que analizar que tanto existen rangos, existen parámetros, existe un sinnúmero de cosas dentro de las cuales se encasillan las conductas, entendiendo que la conducta es la acción materializadora mediante la cual un ser, por un impulso interno, cambia y transforma la realidad en su entorno. Eso es en este enfoque está direccionado a lo que hace un transeúnte de tránsito, una persona que conduce un vehículo. Claro, el estado de ebriedad también vamos a continuar. El artículo 385 habla acerca del estado de ebriedad. Y también, si puedo acotar una cosa. Por supuesto, Desde el doctor. punto de vista de tránsito, cabe recordar que es un agravante. Desde el punto de vista penal es un atenuante, porque si uno va a beber, claro, va ebrio, ¿para qué en tiene que efecto. conducir? Por eso se En encasilla efecto. como un delito menor. En efecto. Así como menciona el compañero, se puede constituir un agravante, puesto que del resultado de conducir bajo los efectos de esta sustancia y que la persona ocasione un delito, cometa una situación como un atropella a alguien, se choque contra una casa, destruya una propiedad privada, destruya algo bajo los efectos de estas sustancias, el delito bajo el cual se va a encasillar su conducta va a ser aumentado, ya sea un tercio, ya sea un 50% más, de acuerdo al tipo penal del delito que estemos especificando. Esta situación puede aumentar la magnitud de la sanción penal que tiene que someterse la persona que incurrió en la falta. Bueno, así como la ley tipifica el conducir bajo efecto de sustancias estupefacientes, también lo tipifica el hecho de conducir bajo estado de embriaguez, pero asimismo lo especifica bajo parámetros numéricos, sería bajo parámetros por litro de sangre. Alguien que nos ayude, por favor, con la lectura del artículo 385. Artículo 385. Conducción de vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala. 1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de 5 puntos en la licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. 2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de libertad. 3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad. Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que los contengan en cero y en nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre.
En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y pena privativa de libertad de 90 días. Además, en todos estos casos, como medida preventiva, se aprehenderá el vehículo por 24 horas. Ya. Muchas gracias, compañero. Si ven que, así como lo mencionamos hace unos momentos, los grados de las conductas van aumentando según la clase de acción que realice la persona. Si una persona, o si ha habido más, dentro de la prueba de alcoholemia que le puede realizar un agente de tránsito, puede determinar. ¿Ahí me escucho mejor? Bueno, como les mencionaba, según los rangos de alcohol dentro por litro de sangre va a ser la sanción. ¿Y ahí me escuchan? Vaya, está chillando nomás. O sea, así se la entiende, sino que se escucha un chillido. Pues sí se entiende lo que está hablando. Ahí ya no se entiende. Disculpen, ¿ahora me escuchan bien? ¿Aló? Buenas, ¿me escuchan? Sí se la escucha, pero hay un chillido en el fondo. En el fondo hay un chillido. Continuamos así, mi estimado doctor, porque igual se le entiende claro lo que usted está... Ya, bueno, disculpen, pero ahora me escuchan mejor. Ahí sí. Ya, bueno. Entonces, si es que no les molesta, hagamos la clase así, de esta manera, para que puedan escucharme mejor. Que lo Como ideal es que, cualquiera. que tengan una explicación de acorde a lo que están buscando acá. Acá tengo pues, suficiente material para que tengamos una clase didáctica y que la cual todos podamos aprender. Bueno, hablando de derecho de tránsito, ¿alguno de ustedes qué sabe acerca de las impugnaciones de tránsito? Salgámonos un poco de la materia y vamos directo a lo que le gusta a las personas por lo general. Doctor, muy buenas noches. ¿Se podría tal vez hacerlo mediante un ejemplo? Ya. Por ejemplo, el día de hoy aproximadamente a las 5 de la tarde, digamos, un policía de tránsito detiene a una persona por cuanto esta persona manejaba con las llantas lisas en la calzada mojada. Y aparte de eso, hace la detención porque esta persona se impacta contra un poste de alumbrado público. La persona realiza una maniobra por cuanto el motivo de que estaba húmeda la calzada, él hace una maniobra y hace un giro para no impactarse con una camioneta grande. Entonces, en ese caso, el agente de tránsito eleva el parte policial y establece como una infracción que él conducía con las llantas lisas. Entonces, a partir del parte prácticamente arrancaría lo que es el motivo de la detención y lo demás ya sería el procedimiento. En ese caso, tal vez nos podría con ese ejemplo ejemplificar qué es lo que viene. No debería para impugnar. Bueno, para que sepan, en el Código Orgánico Integral Penal se juzgan las situaciones mediante los procedimientos. Existe el procedimiento abreviado, existe el procedimiento directo, existe el procedimiento expedito, que es el que nos interesa en este momento, y existe el procedimiento para el ejercicio de la acción privada penal, la querella.
También existe el procedimiento unificado especial expedito para el juzgamiento y sanciones de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Bueno, en el artículo 641 habla acerca del procedimiento expedito. ¿Qué menciona? Las contravenciones penales de tránsito e infracciones contra los derechos de las personas usuarias y consumidoras y otros agentes del mercado serán susceptibles de procedimiento expedito. ¿Qué significa? Que ya dentro de sus primeras líneas, este procedimiento acoge las contravenciones penales y las contravenciones de tránsito. En efecto, ¿qué pasa desde que el señor se impacta? ¿Y qué pasa con esta situación? Desde que el señor, ya el agente de tránsito, toma conocimiento de esta situación, compañera, ya mismo después que explique este caso, seguimos avanzando con los temas. Todas las inquietudes y los temas que quieran hablar, estamos aquí para interactuar y que se dé una mejor solución. Bueno, como este es un caso que pasó de manera flagrante, que esto es que está dentro de las 24 horas para que se ejecute una detención, el agente de tránsito se adecua a lo que especifica el articulado dentro del Código Orgánico Integral Penal que hablamos hace un momento, que era la contravención que leímos. ¿Lo recuerdan, compañeros? Bueno, en ese momento, como tomó procedimiento de algún parte, el procedimiento expedito especifica dentro de sus características que ¿qué es lo que dice? El procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el juzgador competente, la cual se regirá por las reglas generales previstas en este código. ¿Cuáles son las reglas generales previstas en este código? Son los principios del debido proceso, los principios procesales que nosotros como ciudadanos disfrutamos, puesto que estas reglas procesales van a constituir el paradigma dentro del cual uno como usuario, una persona, va a tener la posibilidad de, dentro de una audiencia frente a un juzgador que en pocas palabras se lo determina como una persona imparcial, va a defender el estado o situación de la conducta, puesto que si la persona está cometiendo el delito, la contravención, y existió un resultado negativo, esto es el impacto contra la construcción, así haya estado mojada la calzada, pero si las llantas están lisas, necesariamente va a estar adecuando su conducta a lo que está previsto en el articulado, lo que significa que su conducta está específicamente enmarcada dentro de lo que especifica el artículo que leímos hace un momento. Tenemos que buscarlo otra vez para leérselos. ¿Me escuchan? Bueno, así como les estaba mencionando, la persona necesariamente adecuó su conducta a esta contravención, puesto que efectivamente ya él conducía bajo las circunstancias que sus llantas estaban en ese estado.
así haya estado o no mojada la... Mal, Elías. ¿Hola? Ya. Así haya estado o no mojada el pavimento producto de la lluvia, igualmente existe la contravención. Existe interferencia. ¿Algún compañero, por favor, le pediríamos que nos ayude apagando el micrófono para que solo se pueda escuchar una voz? Sea la mía. El compañero Paul. Perfecto. Está bien. Por favor, Paul, ayúdanos. Ya. ¿Alguien más tiene más preguntas? Sí, seguimos con los ejemplos. Me mencionaron que iban a seguir comentando. Yo quiero dar un ejemplo. Sí. Mire, lo que pasa es así. Estamos aquí. Quisiera como poner estos siguientes ejemplos. Ya, digamos que la persona, pongamos que tuvo las llantas listas, el ejemplo que estaba basado, pero ¿cómo tendría que hacer el agente a pedirla? Porque siempre tiene que salir la persona que está cometiendo el error, siempre termina diciendo, no, es que no me lo pidieron como tiene que ser, o los documentos, o qué tendría que hacer, o saca malcriadamente, o sea, una persona que no, yo me siento que están vulnerando mis derechos, y sacan en la cámara para grabar, para hacerse, como decir, entre comillas, famoso. Está en lo correcto grabar, cómo tendría que hacer, o sea, en qué momento, porque siempre va a salir de que saben que están cometiendo un delito, o no un delito, sino están cometiendo una contradicción, algo así como usted dice. Entonces, ¿cómo siempre va a salir como a la ofensiva? No, ¿qué es? Entonces, salen más grados, como decir. Entonces, ahí, ¿cómo uno aplicaría? ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? ¿Quién tendría la razón, más o menos? Ya, ¿Me bueno. puede explicar? Sería... Mire, en esta situación primero hay que aclarar un par de cosas. Toda persona, todo civil, puede grabar tanto el procedimiento de un agente de tránsito de la CTE o de la ATM o un policía nacional o hasta un elemento de la Fuerza Armada como un militar, puesto que ellos son servidores y funcionarios públicos al final de cuentas, que están sometidos a un... con esto no estoy diciendo que estoy refiriéndome mal a los cuerpos a los elementos de estos cuerpos, estos cuerpos, sino que estoy dándoles a conocer que necesariamente uno como civil puede grabar el debido proceso que ellos como funcionarios públicos, miembros del cuerpo de tránsito, miembros de la policía o miembros de las Fuerzas Armadas en su conjunto, están realizando una labor que va encasillada dentro de los principios y fines del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra Constitución, me remito una vez más, especifica que el Estado es el que se tiene que encargar de regular tanto la vida económica, la vida y la vida económica, la vida legal. El Estado tiene que abordar todos estos puntos mediante sus organismos, esto es por sus entidades pertinentes, ya sea la Asamblea, ya sea el Consejo de la Judicatura, dentro de los principios de la separación de los poderes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y ahora con nuestra Constitución, control social, participación ciudadana y el control electoral. Bueno, en ese sentido, nosotros como ciudadanos podemos efectivamente grabar el actuar de los agentes o policías para que ustedes como ciudadanos tengan un respaldo de qué es lo que por qué están en la situación. Respondiendo a la pregunta de la compañera, si una persona está andando con sus llantas lisas, el artículo específicamente dice, artículo 383, la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren, ahí está el verbo rector, cuyas llantas se encuentren, encontrar. Si se encuentran en ese momento las llantas lisas, efectivamente la persona que anda en su vehículo tiene sus derechos. Pero recordemos, compañeros y compañeras, existen derechos y existen obligaciones.
lo que significa que yo como ciudadano ecuatoriano o cualquier ciudadano que esté de paso o ya resida dentro de nuestro territorio ecuatoriano, necesariamente tiene que enmarcar su conducta lo que especifica la ley. En ese sentido, recordemos el aforismo jurídico que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de ella, lo que significa que es verdad, existe crisis económica, existe 1001 situaciones por las cuales una persona en ese momento tenga sus llantas lisas. No soy ajeno a esa realidad. Más sin embargo, yéndonos de un lado positivista, lo que habla y manifiesta la ley es lo único que se tiene que determinar. El artículo dice, la persona que conduzca, que esté conduciendo en ese momento un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, será sancionado. Efectivamente, la persona puede grabar el procedimiento, pero puede grabar el procedimiento teniendo la razón. Si imaginémonos que el agente de tránsito menciona, no, te detengo porque tienes las llantas lisas, pero tú sabes que no tienes las llantas lisas porque hace unas 2 horas antes de salir tú fuiste un conductor responsable y revisaste todo lo que tenías que revisar de tu vehículo. Tú estás en tu derecho de bajarte, grabar la acción por la cual el agente de tránsito te está deteniendo y grabar las llantas para tener tu prueba. ¿Por qué? Porque recordando que una vez tomado conocimiento el agente de tránsito de la situación y elevando su parte, así como mencionó la compañera, necesariamente se acciona un procedimiento expedito dentro del cual dentro de las 24 horas siguientes se va a presentar a la persona frente a un juez. Esta persona va a ser acusada tanto por la defensa de la ATM o de la Comisión de Tránsito, en el caso de contravenciones, por supuesto, en el caso de delitos ya entra directamente la Fiscalía General del Estado. Bueno, una vez estando en audiencia por principios dispositivos, recordemos que la prueba no puede ser tomada en cuenta si es que no es exhibida dentro del proceso oral atendiendo a los principios de contradicción e inmediación. Esto significa ponerla a conocimiento de la contraparte, qué es lo que estás alegando, qué es esa prueba para que la parte pueda refutarla, porque si no la refuta, la prueba no puede ser considerada, no es válida dentro del proceso. Y posterior, presentársela a la persona que por principio dispositivo es una persona independiente e imparcial, esto es el juez. Ahí usted como ciudadano va a presentar su prueba. Señor juez, aquí yo tengo este video, no, efectivamente no lo he notarizado, no se le ha hecho una pericia, pero aquí estoy yo, se me ve mi rostro, se lo ve al señor agente, se ve mi vehículo, se ve el lugar donde me detuvieron, se ven las llantas y las llantas se las encuentran en perfecto estado. Le presento las 4 llantas, señor juez, mediante mi video y ninguna de las llantas estaba lisa. Les comento esto porque el juez no va a irse a ver cómo están las llantas. Si el agente de tránsito toma procedimiento bajo el tipo de contravención tipificado en el artículo 383, esto es que te lleva la licencia de conducir, la disminución de los 15 puntos, más la pena privativa de libertad. Así. Efectivamente, usted tiene su prueba, cómo refutarla. Tiene cómo decir, no, yo no tengo que ser sancionado porque aquí sí, aquí tengo un video. El vehículo, donde el vehículo no va a ir a acercarse al señor juez, pero sí va a poder mirarlo dentro de su audiencia por medio del teléfono. Entonces sí es plenamente válido que un ciudadano grabe al policía, pero tampoco podemos olvidar un hecho histórico de los tantos que ha marcado la historia de nuestra patria.
hace un par de años, ya mal no recuerdo, el caso del video de una jueza, no sé si lo recuerdan, Sí. que ella efectivamente no tenía la razón y abusando de su situación de poder, porque es una situación en la cual tienes mucho que decir, la verdad. Abusó de su situación, un elemento de la policía la grabó porque ella podría ser jueza, podría ser lo que sea, pero al final de cuentas está regida a un código de comportamiento interno. La señora no actuó de debida forma y el resto es historia. Es que también... Una pregunta, el video que usted menciona al momento de presentar eso en audiencia, sí tendrá validez, ya que dentro de los procedimientos cada evidencia debe ser estas legalizadas, notariadas o periciadas para que tengan una validez. Si son presentados durante la audiencia, tengo entendido que no son consideradas como una prueba o un elemento de convicción por no entrar dentro del proceso de manera legal, cumpliendo los Perdón, procedimientos. compañero. El tema es que para la impugnación, o sea, sí tendría validez. ¿Qué pasó? O sea, en audiencia, dentro del procedimiento expedito, o sea, se cumpliría la pena de la sanción y sería en apelación donde uno debería demostrar. Claro. Lo que pasa es que cuando uno es parte de un proceso donde está siendo violentados sus derechos y está consciente de que está siendo violentados sus derechos, el código da la facultad de que uno pueda grabar para tener como prueba de su parte, presentar dentro de los 3 días que le da la ley para impugnar una contravención de tránsito, si no se tiene por aceptada. Se da por aceptada porque se presenta dentro del tiempo de la normativa, entonces se puede impugnar. Así es, porque si no se impugna dentro de los 3 días, se da por aceptada. Así pero es. Si usted comete una contravención, entonces es un procedimiento expedito de contravenciones de tránsito, como está hablando el doctor correctamente. Ahí, prosiguiendo, doctor, con su majestuosa ponencia, lo escuchamos. Bueno, pues les pregunto a ustedes, compañeros, ¿algún otro ejemplo? O bueno, abordemos el tema de la citación. Mi estimado, una consulta. Dígame, doctor. Bueno, más que eso, era justamente lo que estaban hablando. Me pasó un caso similar. Efectivamente, un compañero, estaba yo ahí de copiloto, y sí, efectivamente, le dije, graba. El señor policía, obviamente, sí está prohibido grabar, pero siempre y cuando eso se manipule o se suba a redes o a cualquier cosa. Yo le dije, no, nosotros vamos a ocupar eso, es ¿cómo es? De prueba documental. Ahí sí podemos nosotros poder grabar a cualquier funcionario público para, mientras tanto, sea una prueba documental. Ahí el señor policía sí nos dejó grabar tranquilamente y durante los 3 días que impugnamos, introducimos y judicializamos esa prueba documental y nos hicieron válida. Efectivamente, los policías o agentes de tránsito a veces son esquivos a que se los grabe por obvias razones, pero ustedes, así como lo mencionó usted, compañero, tienen que saber calmarse primero que todos, porque no pueden caer en ningún tipo de provocaciones y hablar tranquilamente de que ustedes están vigilando el debido proceso y que ustedes están grabando en caso de que se les vulnere algún derecho. Pero si todo está correcto, esto no es para redes sociales, así como lo mencionó usted, y eso estaría bien. Bueno, díganme, les pregunto, ¿qué pasa si a mí me citan y no me notifican dentro de los 3 días que tienen que notificar? ¿O es válido? Sí, sí. Se puede impugnar porque no se notificó de legal y debida forma. Y ese sería como el respaldo. El respaldo de...
El respaldo de que no se llevó a cabo el debido procedimiento implica que obviamente nosotros podemos impugnar en este caso la contravención. Efectivamente. Ya les pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué es esto? Porque se dejaría en indefensión al ciudadano, al no ser notificado. Así es. Porque los términos para que prescribas son hasta a partir de los 3 días de la notificación. Cuando usted lo notifican con su citación, usted ya se da legalmente por citado porque pone en conocimiento lo que usted está haciendo. Porque si no lo citan, no le entregan la citación, como dice la compañera, lo están dejando en indefensión. Ya, entonces, ¿cómo impugnan ustedes una citación cuando pasado los 3 días los notifican que tienen una citación, pero se las notifican no al día 3 ni al día 4, se las notifican al día 10? ¿Bajo qué precepto, en qué basan ustedes el argumento de que no se notificó dentro del término legal, el biotérmino? ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿En qué artículo o en qué sentencia de la Corte Constitucional? No recuerdo el articulado exacto, pero es sobre la legal y debida forma de la notificación. Ya, efectivamente. Gracias por tu acote, estimada Angie. Bueno, compañeros, si tienen ahí a la mano papel y pluma, sería lo ideal que lo anoten. Les voy a decir cuál es la sentencia de la Corte Constitucional que especifica que ustedes pueden impugnar una citación de tránsito que no fue notificada en legal y debida forma, así como lo mencionó la compañera, para que ustedes puedan, bajo el principio de esta sentencia, solamente con que ustedes demuestren que no se los notificó en legal y debida forma, apunten la sentencia y la reproduzcan dentro de prueba, es suficiente para que ustedes, como abogados libre ejercicio en el futuro, ganen su dinero. Bueno, anoten. Es la sentencia. Es la sentencia. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque así como lo mencionamos antes, efectivamente, la ley de tránsito va direccionada bajo un paradigma constitucional que va enmarcado dentro de un movimiento progresista de derechos dentro del cual los derechos tienen principios y garantías nosotros como ciudadanos. Lo que significa que estos principios y estas garantías tienen caracteres progresivos, que lo que significa que no pueden disminuir, sino que más vale los mismos tienen que seguirse ampliando en el sentido de que mientras vaya avanzando la sociedad existan más beneficios, privilegios que limitaciones, cumpliendo con el principio de la Constitución que habla acerca del summa causa y el buen vivir. Así es. Efectivamente. Bueno, es la sentencia número 71, raya 14, raya CN/19. Se me quedó. Por favor, ¿me puede repetir? Por supuesto, por supuesto. La sentencia de la Corte Constitucional número 71, raya 14, raya CN/19. Efectivamente lo voy a escribir. Claro, sí es importante, sí es jurisprudencia. En efecto, ustedes pueden basarse bajo esta sentencia de la Corte Constitucional que reformó parcialmente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, porque específicamente reformó el artículo 238 que hablaba acerca de esta situación, de los tiempos y términos. A ver, déjame ver. Pregunto, ¿por qué les mencioné así que la ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial, también reformó al COI?
Hola, ¿me escucho? Porque COIP está también violentando derechos constitucionales, mi estimado doctor. Bueno, se podría decir que el COVID en esta situación, como regulaba tanto la disminución de la sanción, tanto desde el punto de la retención del vehículo, tanto desde el punto económico. Recuerden que nosotros como abogados tenemos que ser muy específicos. No me gusta decirlo, pero necesariamente nosotros tenemos que aplicar viejos principios que dice el diablo está en los detalles. Nosotros tenemos que ser muy detallistas, porque los procedimientos legales se pierden por una coma, se pierden por situaciones que por un detalle que nosotros como defensa o como accionantes presentamos, no podemos prever. Si la contraparte lo preveyó, por ese punto vamos a poder. Bueno. No dejamos de presentar así. A ver, ¿qué me dice? Porque a la Constitución, que es garantista y reforma de los derechos, reformó por las circunstancias mismas que se han dado la ley de tránsito. Entonces se creó nuevos procedimientos como el expedito de juzgación de contravenciones. Entonces eso hizo que con la nueva reforma del Código Orgánico Penal, en el Código Orgánico Integral Penal, y que absorbió las normas en general del área de tránsito y penal para el juzgamiento de los delitos y contravenciones, sufre un cambio y una reforma dentro de su estructura. Ya, les comento. La ley reformatoria al Código Orgánico del Tránsito y Movilidad reforma, les voy a especificar lo que dice déjenme buscarlo un segundo. Esta ley reformatoria trae cosas muy interesantes, la verdad. Ustedes como personas que estudian el derecho tienen que saber sacarle el jugo a cada ley que se publica en el registro oficial, puesto que existen disposiciones reformatorias, existen disposiciones transitorias que al final del documento ustedes la pueden ver. Por ejemplo, en esta ley que les he mencionado, la disposición reformatoria especifica, la disposición reformatoria primera dice: agréguese al artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal un inciso segundo que dirá: en materia de transporte terrestre y tránsito y seguridad vial se tomará en cuenta los preceptos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Esto es que está mezclando, como dijo el compañero, está uniendo una vez más los preceptos que complementan la ley, para tener un resultado final, que es el complemento de esta utilización a la par de estas dos leyes. En la disposición segunda habla acerca de: agréguese al artículo 404 del Código Orgánico Integral Penal un numeral que dirá. Ya, esto es lo que quería mencionarles. Esto es muy interesante, compañeros y compañeras. Por lo general, muchas veces pasa que quienes conducen tienden a mal sufrir situaciones o contravenciones de tránsito dentro de un lugar que no se encuentra en la circunscripción donde él reside. Puede ser que esté de viaje y en otra ciudad fue multado, pero no tiene la culpa y necesita impugnarla, pero está muy lejos. Con esta disposición reformatoria segunda dice esto, que esto es algo que gracias a las nuevas formas de implementar las audiencias de forma virtual se ha logrado, yo creo que un avance para que de esto se pueda dar. Dice, sin más preámbulos, disculpen,
que me gusta explicar las cosas un poco, así como les dije, bien detalladas. Bueno, dice, cuando se trata de contravenciones de tránsito que no impliquen pena privativa de libertad, será competente la o el juzgador del domicilio del presunto infractor. Esto significa que si yo vivo en Guayaquil y cometí una infracción de tránsito en Santa Elena, pero no existe la necesidad que se tenga que aplicar una pena privativa de libertad si es que mi contravención o si es que mi delito se enmarca dentro de estos parámetros, yo puedo impugnar esta situación dentro de la ciudad de Guayaquil. Y claro, ahí habrá todo el procedimiento, pero eso es algo que para mi parecer es extraordinario. Ya. Tercera, la disposición reformatoria tercera dice, elimínese la reducción de puntos de la licencia de conducir en todas las contravenciones de tránsito, que van desde la tercera a la séptima clase, contenida en los artículos 388 al 392 del Código Orgánico Integral Penal. Siguiendo las líneas de lo que les he manifestado acerca de la Constitución, de lo que irradia como una Constitución invasora a todas las leyes y todos los espectros del Estado en su conjunto, ¿por qué ustedes creen que el legislativo eliminó la sanción de reducir los puntos de la licencia de estas contravenciones? ¿La? Tal vez porque muchas de las personas se quedaron ya sin trabajo. Bueno, esa es una característica. ¿Alguien más? Podría ser por cuestiones de conducta, comportamiento, podría ser, ¿no? Porque lastimosamente hace años atrás, cuando no existía este tipo de quitarles punto a la licencia a las personas, prácticamente no tenían miedo, ¿no? Entonces seguían cometiendo las infracciones. Pero cuando les quitan puntos a la licencia, como que las personas parece que en cierto grado sí se ponen un poquito más las pilas, se podría decir, ¿no? Por miedo o temor. Claro, pero ahora la ley reformatoria reformó esa cuestión. Bueno, Tal vez porque había mucha corrupción por lo de los puntos. Bueno, eso podría ser también un factor. Lo tuvieron que analizar, imagino. Alguien más iba a hablar, pero yo lo interrumpí, disculpen. Hablen, por favor. En mi opinión personal, que esto no está establecido dentro del derecho, yo me he dado cuenta que el sistema legal, por así decirlo, se va reajustando a los factores que se dan en la sociedad. Entonces el derecho penal va cambiando, va haciéndose más lo que es un derecho más penal, más restablecido de los derechos de las víctimas, y en sí los puntos en las licencias no en la final se queda uno sin licencia, pasa el tiempo y la vuelve a sacar, entonces no tenía mucho razón que hacer, más eso era como un trámite administrativo que trababa a veces a las personas. Nuestro sistema legal aún tiene muchas falencias y eso ha dado cabida a que justamente se den ese tipo de cosas, las coimas y obviamente que el más vivo viva del que cometió sus delitos y todas las cosas. Entonces, el tema es que también son las falencias que existen, los espacios, los huecos, los puntos y comas abiertos en toda la ley. Disculpe, yo lo que más o menos entiendo
que casi no se, o sea, no se lleva así como tanto peso, porque imagino que como vive en otro sector, otro lugar, otras, digamos, como decir en Santa Elena y Guayaquil es distinto, o sea, me imagino que va en forma de que, o sea, por eso yo creo que no se han pegar tanto a la ley con las tipos de personas que no son netamente de Guayaquil, en el ejemplo de Guayaquil, digo yo. No, la ley es para todos. Solo que limpia. Perdón, profe, ¿puedo preguntar? Claro, claro, justo iba a hablar, pero por favor, dígame. Bueno, mire, en la ley reformatoria del Código Orgánico de, en este caso, el de tránsito, hay varias fechas. Entonces, ¿en cuál de todas estas, cuál es la que realmente está rigiendo en la actualidad? Porque tenemos una que, por ejemplo, coincide con lo que usted dijo, pero hay el, el del 10 de agosto del 2021, cuando se publicó el quinto suplemento en el número 512 del registro oficial de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito, ¿verdad? Pero también hay la otra que habla justamente en el registro oficial y esta ley fue reformada con fecha 3 de agosto del 2021. Entonces, ¿con cuál de ellas se tiene que uno regir para poder hacer uso de este debido reglamento, no normativa, para el debido proceso? Disculpen mi ignorancia, por favor. Buenas noches. Estimada doctora, nosotros siempre tenemos que remitirnos a la última publicación dentro del registro oficial. Si dentro de la última publicación dice ya no va lo que estaba en la primera reforma, ahora va en esta. Aunque la ley no tiene proceso retroactivo, ¿verdad? Porque no lo tiene. Uno de los principios jurídicos habla acerca del principio de la progresividad. Este es la contraparte del principio de lo que usted está mencionando, compañero. Lo que significa que si ya no existe esta situación, sin embargo, existe una publicación que se manifieste como un retroceso de derechos, esta situación es susceptible de una acción de inconstitucionalidad, una acción de protección, un mecanismo dentro del cual se dé a conocer esta situación. Perfecto, muchísimas gracias. Esto realmente ayuda mucho porque muchas veces cuando se procede a algún caso, algún tema, se habla siempre que la ley no tiene efecto retroactivo, pero sin embargo en ciertas ocasiones pues prevalece lo que usted acaba de orientar. No tiene efecto retroactivo cuando brinda más beneficios, eso sí. Perfecto, muchísimas gracias. Como un ejemplo, el indubio pro reo. Ahí sí existe el principio de retroactividad. Efectivamente, por eso digo, cuando es en beneficio. Bueno. Y por ejemplo, cuando alguien se jubila a la edad de 70 años o ya cumple con sus respectivas aportaciones y de pronto solo le hacen valer, dizque, los 5 últimos mejores sueldos, no se supone que están violando su derecho de inicio de trabajo. Ejemplo, se incorporó a dar, digamos que un docente, a 1996 y de pronto salió ahora en 2020, perdón. Entonces, y no le aportan con todo, ¿ahí la ley es de efecto retroactivo o no? Los derechos laborables son irrenunciables e imprescriptibles, lo que significa que si una persona ya tiene un beneficio y, por ejemplo, si usted se va a jubilar y cuando usted entró a trabajar, entró bajo una reforma específica del Código del Trabajo, pero ahora como usted han pasado los años, existe una nueva reforma del Código de Trabajo, y existen más beneficios dentro de esta reforma, usted puede acogerse a esa nueva reforma, porque existe la cuestión de que existe situaciones dentro de las cuales muchas veces
la ley ha pasado, en realidad, da un beneficio, más sin embargo en la siguiente reforma ya no está tan amplio el beneficio. Digamos que el beneficio se lo interpretó de tal manera que ya no es el beneficio, no es un 100, sino un 75%, pongamos, para que el legislador haya justificado su accionar. Usted, si tiene un beneficio mayor con la ley anterior, puede seguirse acogiendo esa ley porque en materia laboral, claro, hablando, nos saltamos una cosa a otra, pero lo importante es que usted salga nutrida de esta clase. Bueno, y siguiendo en esa línea, así como mencionó el compañero de buena manera, que las sociedades van avanzando, las cosas van progresando, de tal manera que todo cambia, todo se transforma. Nada es lo mismo para siempre. Así también son las estructuras sociales, puesto que las costumbres y la conciencia social va evolucionando de tal manera que no es el pensar de la actualidad, del promedio de las personas de dentro de 18 a 23 años, no es el mismo ahora que el pensar de personas de 18 a 23 años hace 20 años, por ejemplo. En ese sentido, como todo cambia, todo se transforma, todo se desarrolla, las sociedades necesariamente tienen que ir equiparando constantemente sus leyes a las condiciones que determina la sociedad. Por eso existen reformas a la ley, por eso existen mecanismos de reforma a la Constitución, por eso existen cláusulas para la reforma de la Constitución, por eso existen cláusulas para reformar las leyes. ¿Por qué? Porque estas situaciones están previstas en nuestra Carta Fundamental de Derechos, en nuestra Carta de Navegación. ¿Qué especifica? Que como nosotros tenemos todos nuestros derechos adquiridos, estos derechos se tienen que irradiar y tienen que invadir cada espacio y aspecto de nuestra vida. En ese sentido, ¿por qué esta ley reformatoria reforma estos artículos del Código Orgánico Integral Penal? Puede ser también por todas las situaciones que mencionaron ustedes, pero también puede ser tomado como un punto de vista que de una u otra forma vulnera derechos, puesto que todos recordemos que todos los derechos todos tienen igualdad. Nosotros comprendemos que existen la privación de los puntos de conducir equivale a no poderte movilizar por tu propia cuenta, lo que significa que ahí ya la ley anteriormente ya te volvía un interdicto, no te podías administrar por ti mismo, necesitabas que otra persona venga a manejarte o teniendo tu vehículo o venga y tengas que gastar en transporte privado o transporte público. Esa también podría ser una variable que ustedes como estudiantes de derecho, como profesionales del derecho podrían barajar. ¿Por qué? Porque siempre tiene que irse como les dije al principio, las leyes tienen que ir avanzando en el sentido de que den más beneficios en vez de restricciones. Si la ley da la posibilidad de que exista este beneficio, ya sea por lo que hay de corrupción, por lo que la gente se aprovecha, por lo que se demora mucho tiempo, efectivamente quienes abordaron esto se dieron cuenta que existían muchas cosas negativas, pero por principio de progresividad ese derecho se amplió en el sentido que mejoró, porque eso es lo que demanda la Constitución, entendiendo que nuestra Constitución es nuestra Carta Fundamental que nos salvaguarda frente al ente del Estado, que antes mencioné que es el Estado, pero ahora les voy a mencionar qué es lo que dice Max Weber acerca del Estado. El Estado es un aparato burocrático que concentra el monopolio de la violencia física y que por lo tanto
ejerce una dominación sobre nosotros. Y de hecho, efectivamente, si fuéramos nosotros quienes fuéramos el Estado, esto es todo el pueblo en su conjunto, no necesitaríamos una constitución. Precisamente porque nosotros no somos el Estado, porque son otros los que nos gobiernan y porque son otros los que controlan el monopolio y la violencia física para ejercer dominación sobre nosotros, es que necesitamos una constitución. ¿Por qué? Porque en esta constitución se van a plasmar nuestros derechos fundamentales para que esto sirva como un contrapeso y un escudo contra el Estado, porque de lo contrario nos aplastaría. Porque si no tenemos una carta de derechos que impregne cada fase del Estado, normando de constitucionalismo, siendo invasora, el derecho no va a progresar necesariamente de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque el derecho es una realidad dinámica que consiste en una práctica social compleja que se manifiesta a través de la irradiación de valores y principios. Estos valores y principios van evolucionando conforme lo va avanzando las sociedades. Por eso es que necesitamos reformas. Por eso es que existen los candados constitucionales. Por eso es que las leyes y la Constitución solo pueden mejorar, no pueden disminuir nuestros derechos. Así es. Bueno, la verdad, y no todo eso dijo Max Weber, pero ya ahí el resto ya son anotaciones mías. Si quieren, les podemos, en esa misma línea, les puedo seguir dando definiciones, pero la cosa es que hagamos esta clase didáctica. Yo creo que hemos abordado lo que mayormente qué es el contenido específico de esta clase. Me gustaría saber si están contentos con la misma, o si hay algún tema que desean que sigamos avanzando, o si ya nos vayamos a descansar. Confirmen, dígame. Y sí, del tema de la ley, doctor. La ley penal se apareja con las demás leyes y además es distinta porque tiene preceptos que otras leyes no contemplan, porque por ejemplo en las leyes civil el derecho es irretroactivo, a cambio en la ley penal hay principios como en el dubio pro reo que contemplan la retroactividad en la sentencia cuando es más favorable al reo o inclusive cuando aún no ha sido sentenciado condenatoria, sentencia condenatoria y se suprime del nuevo código esa infracción, deja sin efecto la sentencia que había en contra de las personas. Es más diferente porque desde el punto de vista en sí no se trata de bienes ni de derechos laborables, sino son los derechos a la vida que juegan con la vida y la libertad de los seres humanos. Efectivamente. ¿Alguien más quiere dar un aporte? Muchas gracias, Marlon, por tu intervención. Muy, muy interesante y acertada. Doctor, más que aporte, sería tal vez para absolver mis dudas, es en cuanto a las atenuantes y las agravantes, en cuanto a los delitos de tránsito. Sí, tal vez nos podría ayudar un poquito con eso. Ya, por ejemplo, de una manera práctica y didáctica. En un accidente de tránsito, yo voy manejando un vehículo. Lamentablemente, por situaciones que salen de mi control, atropellé a una persona. Un atenuante es algo que va a tender a ver de forma positiva el cometimiento de la infracción, puesto que un agravante es todo lo contrario. En este ejemplo, si usted como persona que atropelló a alguien, huye del lugar de los hechos a precipitada carrera, eso es un agravante. Pero si usted, como ciudadano que consciente de que no fue su culpa, mas sin embargo
está consciente también de que existe una persona que ha sido lastimada y se encuentra tendida en la calle, usted socorre a la víctima con primeros auxilios en caso de que pueda darles o a la persona llama a emergencias para que la persona sea atendida de mejor manera. Esto de aquí va a tener un impacto significativo ante los jueces. Porque un Disculpe, agravante, doctor, un agravante también puede ser el hecho de que haya estado en estado de embriaguez. por supuesto, por supuesto. Por supuesto, más vale el agravante de estar en estado de embriaguez aumenta la pena, la Por aumenta, supuesto. la aumenta específicamente. Claro, aguante transcendental. Doctor, una consulta. Dígame. A ver, es que pasa que yo tengo un caso de impugnación de tránsito que fue hace poco. Resulta que una pareja de esposo iba manejando en el vehículo, un policía lo detuvo, iba manejando el esposo, siendo que el dueño del vehículo era la mujer y ella iba de copiloto. Llamó a la gente para que haga la citación, nunca grabó, nunca nada, se supone que es lo que me dice ella a mí, pero iba manejando el esposo, po. No más la dueña del vehículo, ella iba de copiloto, sino que iba manejando y le pasaron la multa por el asunto y tampoco le quitaron la licencia. Nada de esas cosas. Ah, le pasaron directamente a la dueña del vehículo la multa, usted me está mencionando. No, la multa se la pasaron al conductor y el conductor iba manejando y la dueña del vehículo iba en el copiloto. Ya, y la pregunta es que si eso está bien o está mal. Claro, Está porque bien, ya pues. o sea, la multa Directamente. está, pero lo que acá se puede refutar en la impugnación, porque el policía fue que llamó al agente de tránsito para que generara la multa, más no, nunca grabó, nunca vio nada. Entonces el agente de tránsito no vio nada. Ya, mire. Ahí le voy a dar un truco, les voy a dar más trucos, compañeros. Aquí están para aprender. Qué bien que hizo esa pregunta. Y bien es cierto, nosotros vamos a presentar esa impugnación dentro del marco y parámetros del debido proceso. Nosotros tenemos que encasillar nuestras pruebas en el sentido beneficioso a nosotros. Si nosotros podemos determinar que dentro del proceso, comprendiendo que lo que existe dentro del proceso es en base a lo cual el juez tiene que decidir, si no existen pruebas, si no existe por principio de materialidad de la prueba, esto tiene que darse de baja. ¿Por qué? Porque usted va a defenderse. Es el agente de tránsito el que tiene que demostrar que usted adecuó su conducta a lo que especifica. Y para esto necesita reconocimiento del lugar de los hechos, necesita una foto de la situación. Por ejemplo, si fuese como estábamos hablando antes, lo que especifica el artículo 383 con respecto a las contravenciones, esto es manejar con llantas en estado liso o en pésimo estado. Si el vigilante coge y toma la foto en ese momento, eleva su parte, y en el parte existen las fotos, ahí ya no podemos hacer nada. Pero si es que no existe foto, no existe nada que pruebe que nosotros hicimos esto, no existe ni el testimonio de la agente de tránsito, porque la agente de tránsito no presenció el hecho, no puede grabar el hecho, o así haya presenciado el hecho, el agente de tránsito está en la obligación de emitir pruebas documentales para que sustenten y amparen sus pretensiones. En ese sentido, compañera, usted debería, le recomiendo que revise el proceso y si es que existe alguna foto, existe algo que ligue su conducta al mismo, actúe en base al principio de materialidad en la prueba y refute lo que tenga que refutar. Si es que no existe prueba, si es que no existe nada, usted en audiencia tiene que probar que en base a sus principios que ellos no destruyeron su estado de inocencia, recordando que usted es inocente hasta que se muestre lo contrario, pues es un principio universal.
Ahí Ya, se Pero entonces, ahí, abogado, una consulta. En ese entonces mismo ahí caso, sería, perdón, entonces ahí ya más que nada demostrar que el agente de tránsito nunca presentó nada y decir más que nada, no iba manejando él, sino que iba manejando yo, soy la dueña del vehículo, porque es la palabra de ella contra No, la de él. no, no, no. Ahí lo que le recomiendo es que diga que efectivamente iba manejando, pero el señor al que le hicieron la citación y que no hizo la multa, usted puede acogerse al derecho al silencio en caso de que le pregunte. Y recuerda, usted es inocente hasta que le muestren lo contrario, pero lo ideal es que sigan en la línea de que él iba manejando. Ah, ya, o sea, no decir que ella iba manejando, sino que él nada más la verdad, no omitir esa cierta, Pero esa, no, mire, usted no va a decir sí, sí lo hizo. Usted lo que va a hacer es decir, la Comisión de Tránsito me está acusando de esto, yo no veo pruebas de esto por principio de materialidad, no existe prueba, no existe una prueba que ligue mi conducta con los que especifica la contravención o el delito que se me pretende imputar. Por lo tanto, en base a los principios constitucionales, las garantías que, bueno, que me respaldan, no se ha destruido mi principio y mi estado de inocencia, por lo cual tiene que desestimarse esta impugnación. Tiene que impugnarse. pero, doctor, también depende del criterio del juez, ya que en ciertas ocasiones los jueces se basan más en la versión, en la que dé el testimonio que dé la gente de tránsito que en las fotografías en caso de que no los hayan tomado. Hay ciertos jueces que solo con la versión del policía o del agente de tránsito ya tiene validez probatoria. Claro, pero ahí ya se tiene que enmarcar una defensa que ya vaya direccionada y especificada, porque si, si ya el juez toma solo eso, uno necesariamente tiene que en audiencia ya desenvolverse. Tiene que uno, Así es. por eso todas las audiencias se las preparan, todas las audiencias se las preparan. Uno tiene entonces sería mejor que se acoja el derecho al silencio, más que nada. que revise el proceso y si es que hay más pruebas que solamente la palabra de un agente de policía, podría decir que el policía quiso llamar al agente de tránsito, nunca compareció en audiencia, nunca se lo... Que porque lo más seguro es que nunca lo llamen a audiencia ese policía. Entonces, usted en audiencia le pregunta al agente de tránsito si el agente de tránsito la vio a usted realizando esa, perdón, al que iba manejando, realizando esa conducta. El agente de tránsito necesariamente tiene que mencionar que no. O si no, estaría faltando la verdad. En ese caso, doctor, podemos aplicar la duda razonable. En efecto. Sí. En efecto. Porque el agente de tránsito no lo vio. Existe un policía que dicen que lo vio, pero el policía no comparece en el proceso. Entonces no existe contradicción de la prueba. No existe reproducción de la prueba. Dentro de la audiencia. Que es Claro, lo que... solamente fue llamado el agente de tránsito a la audiencia y nada más, no el policía. Entonces, prepare bien la audiencia y igualmente enfréntela como tiene que ser. Igualmente les voy a dejar mi número de teléfono aquí en el chat para que cualquier pregunta estar a las órdenes. Si es que tienen algún caso en Guayaquil, tenemos oficinas en Kennedy Nueva por la Cámara del Comercio. Estaremos gustosos de recibirlos y ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que podemos terminar la clase. Ha sido un gusto y un placer poderme comunicar con ustedes. Recordar que no estudiamos para saber más, sino que para cada vez más desconocer menos. En el sentido de que... Así es. En el sentido de que el conocimiento es poder y aprender es un deleite. Recuerden que solamente el conocimiento nos va a librar de las cadenas de la esclavitud. Ustedes opten por crear el hábito de la lectura. No me las sé todas, por eso tengo mis maestros, tengo mis jefes con los que trabajo ya hace mucho tiempo y todos los días estamos para aprender. Puesto que si algún momento ustedes me pueden enseñar algo, les quedo muy agradecido.
Viendo que si tienen alguna situación, tengo vocación de docente, no es la primera vez que doy clases, por eso me gusta especificar la mayor cantidad de datos, por eso es que miren, ya van a ser las 10, siempre digo que voy a terminar antes la clase, pero necesariamente yo quiero que ustedes sean buenos docentes, perdón, sean buenos profesionales y claro, en el futuro docentes, y saber que estamos para ayudarnos constantemente, porque esta carrera es de contactos, es de amistades. Tengan paciencia, las unidades judiciales demoran, los procesos demoran muchas veces, los clientes a veces son buenos, a veces son malos, a veces son pésimos, pero Coactur decía, el derecho se aprende leyendo, pero se lo ejerce pensando, todos los días piensen bastante y recuerden que tienen que cuidarse cada día como abogado. Muchas gracias, éxitos en todos y bendiciones por ustedes y su familia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente. Gracias, doctor. Una buena noche, muy amable. Amén. Bendiciones. Doctor, una consultita nada más. Digamos, yo ingresé hoy día, pero yo quisiera pagar para el certificado. ¿Cómo puedo hacer? Hola, te comento que yo no manejo esa información, eso lo maneja directamente el señor Andy Valencia. Ay, me acordé de un caso. Compañera, todo lo que se refiere a los certificados es con el abogado Andy. Efectivamente, yo soy un abogado invitado por mi trayectoria a impartir estas clases, la verdad. ¿Qué le iba a decir? Mi jefe ganó un caso por materialidad de la prueba, porque hicieron la citación y el lunes cayó 5 y le puso 4. No daba la fecha. De pronto nos pueden ayudar los compañeros en el grupal con el número o algo, alguna información. Al señor no le hicieron la prueba psicosomática porque supuestamente estaba bebido y no tuvo prueba, entonces el juez le desestimó el caso. Claro, efectivamente existen. ¿De quién se pueda pagar? Todo es el debido proceso, todo es el debido proceso y la reproducción de la prueba en juicio. Eso es lo bueno de los principios del principio de inmediación y el principio de oralidad. Y de contradicción. Exacto. Bueno, sin más que decir, ya está bien. Nada que Doctor, disculpe la fecha de la próxima clase. Eso con el señor Valencia, por favor. Yo solamente de la parte legal. Todo lo que es la parte legal y procesal es conmigo. Todo lo que es defensa de derechos. De mi parte, Marlon Villacrés de Esmeralda, ha sido un gusto y un placer. Excelente ponencia y se aprendió bastante, doctor. Muchas gracias, estimado Marlon. Muchas gracias, abogado Romy Mora Freire, por la clase de hoy. Ha sido muy ilustrada, muy intuitiva y sobre todo sujeta a todo lo que tiene que ver con las normativas, y eso es importante para que uno no cometa los errores que a veces, a veces uno cree que lo sabe todo, pero en realidad hay algo que siempre se aprende. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su palabra, estimada Lisa. Bueno, entonces, gracias, que pasen bien y les dejo mi contacto para lo que sea que necesiten. Bendiciones.